del gobierno nacional con la CGT, que realmente necesitamos aclarar algunos puntos y también tener opiniones. Y para eso está en comunicación telefónica Hugo Yasky, el titular de la CTA, para hablar a propósito de este tema. Hugo, ¿cómo le va? Aquí Pablo en C5N lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy bien o más o menos con este bono y con tantas idas y vueltas. Es como que no queda claro nada, ¿no? Lamentablemente. No, yo creo que la verdad que es un paquetito de humo el que se anunció. No hay consistencia. El bono no va a ser para ningún maestro del país, Claro. no va a ser para ningún municipal, no va a ser para ningún empleado del Estado, no va a ser tampoco para los de las pequeñas empresas y comercios que saben que no van a acceder a ese bono. El propio gobierno dice que bueno, el que lo pueda pagar lo va a pagar, y el gobierno, que es el que supuestamente impulsa esta iniciativa, es totalmente incoherente, porque ellos tendrían que dar el ejemplo, tendrían que ser los primeros en anunciar que el bono se va a pagar a todos los trabajadores que dependen del Estado Nacional y de los estados provinciales, o hacer un acuerdo con los gobernadores para eso. Pero estos tiran al aire la idea de un bono, después cuando uno abre el paquetito, lo único que sale es un poquito de humo, adentro no queda nada. ¿Quién lo va a cobrar? Y con suerte menos de la cuarta parte del total de los trabajadores, sin contar que tampoco abarca a los jubilados, a los que cobran asignación universal por hijo, salario mínimo vital y móvil, es decir, muy pocos como para justificar que estemos hablando todavía a más de una semana del anuncio. Claro. De este bono que no sabemos quién lo va a cobrar. Hugo, es como que al final el que lo pueda cobrar será el que quizás menos lo necesita, ¿no? Porque todos los sectores que usted ha nombrado recién son los que realmente se han visto muy golpeados, sobre todo por la inflación que no se detiene y por lo que se ha enfriado la economía de nuestro país. Y son los que han perdido más. Vos fíjate que tienen una pérdida de casi el 20%, el 18%. Y cuando vos hablas del 18%, si lo anualizás, es más de un salario de pérdida. Entonces, te están pretendiendo engañar con un bono de 5.000 pesos en 2 cuotas cuando vos perdiste un salario y medio mínimo en el sector público, y además no lo vas a cobrar ese bono, porque ya lo dijeron de entrada, el sector público no lo cobra. Entonces, me parece que es sobre todo una especie de puesta en escena para justificar algo así como que, bueno, el gobierno está pensando en cómo llegar a fin de año, y creo que es lamentable que haya anuncios que después no tienen consistencia. ¿Puede tener relación con el G20 y de desactivar cualquier tipo de medida de fuerza para después que se realice la cumbre aquí en Argentina, o como para generar un paliativo, para distraer de la situación real? ¿Por dónde va esta puesta en escena que usted plantea? No, creo que por un lado le sirvió por lo menos un sector de la dirigencia de la CGT para decir, bueno, hemos logrado esto, desactivamos, que por otra parte ellos mismos lo habían planteado originalmente, el paro de 36 horas. Claro. Ustedes recuerden que el paro ese surgió de la propia CGT. Claro. Hoy, mostrando esto, que es una especie de miseria solamente para una cuarta parte de los asalariados, dicen desactivamos el paro. Evidentemente el gobierno este tipo de jugadas le sirven. Él puede mostrar para afuera que tiene diálogo con un sector solamente, porque no fueron convocados ni el Frente Sindical, ni las 2 CTA, ni ninguna otra organización que agrupe a los trabajadores. Y por el otro lado, esta idea de que, bueno, van a hacer que las medidas de fuerza que se habían convocado queden en la nada. Esto no va a ser así, de todas formas. Nosotros vamos a sostener las convocatorias, y de hecho, para el día que se reúne el G20, hay una gran convocatoria en la que participan además la Confederación Sindical de las Américas, las centrales, todas las de nuestro país. Y por otro lado, el día 14 ya hay una convocatoria para ir a expresar el rechazo a un presupuesto que, bueno, por más que el gobierno diga
que tiene los números como para aprobarlo. Todos sabemos que lo que se va a aprobar es el presupuesto que se hizo en las oficinas del FMI, no en el Ministerio de Economía de la Nación. Y a propósito de este tema, el Frente Sindical, la CTA, ¿van a avanzar en concretar finalmente una medida de fuerza? ¿Habrá algún tipo de diálogo con los otros sectores de la CGT y los otros sectores sindicales para que se pueda llevar a cabo una medida de fuerza contundente? Hay una progresión que va del 14 frente al Congreso, la movilización. El día 20 muy probablemente estemos concretando otra movilización con el Frente Sindical, distintos movimientos sociales. El día 30, esa marcha para expresar el rechazo a la presencia de Donald Trump, persona no grata para los trabajadores en la Argentina, y el rechazo al FMI. Y después de eso, en diciembre, el paro activo de 36 horas, que ojalá lo podamos convocar también con la CGT, ojalá podamos llegar a eso, y si no, lo vamos a sostener desde ese espectro sindical en el que nos estamos uniendo para salir a la calle, compañeros de la CGT, del Frente Sindical, las dos CTA. Ahora, Hugo, el gobierno dice que dialoga, que habla con todo el mundo, ustedes hacen estos planteos, la CGT de alguna manera también plantea, se genera este bono, pero el rumbo claramente se ratifica. El único camino, lo dice el presidente una y otra vez y los diferentes funcionarios, este es el único camino que se puede llevar adelante. Parece que baja un poco el dólar, que algunas cuestiones macro por ahora, ¿no?, y por estos días se estabilizan y llevan un poco de tranquilidad, y el camino sigue siendo el mismo. No hay a corto plazo una visión de que se pueda modificar algo. En realidad el gobierno miente, sabe que no es el único camino. Sabe que el otro camino sería el virtuoso, el que tendría que tomar y no lo quiere hacer. Es devolverle poder de compra a los salarios, devolverle poder de compra a los jubilados, reactivar la pequeña y mediana empresa, volver a generar producción en la Argentina, trabajo, empleo. Eso es lo que hace falta en la Argentina. No especulación financiera, no cada vez más recesión. Dicen, el dólar está quieto, sí, pero hay una olla de presión que son las tasas de interés. ¿Qué pequeña y mediana empresa sobrevive 4, 5, 6 meses con tasa de interés por arriba del 70%? Eso no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna parte. Entonces, si este es el único camino para el gobierno, quiere decir que no está dispuesto a que en la Argentina vuelva a haber empleo y vuelva a haber salario digno. Claramente quieren gobernar para 4 o 5 vivos, que son los que se llenan iba a decir los bolsillos, se llenan los paraísos fiscales, porque claro, ahí están mandando la plata. Bueno, claramente, ¿no? Porque, a ver, si bien han bajado un poco las tasas en estos últimos días, algo que ha sido celebrado con una contención del dólar, más allá de diferentes ingresos de divisas, realmente el tema de la actividad es lo que está frenado, y que, por supuesto, estas tasas tan elevadas son los que no permiten que la misma prospere, ¿no? La caída de la industria ha sido del 11,5%, ¿no? Últimamente además, hay sectores que están paralizados. Claro, pero además, si vos lo pensás para adelante, ¿cuál es el esquema de viabilidad? ¿Cómo se sustenta un plan que consiste en profundizar la recesión, en profundizar la caída del mercado interno, y a la vez tener que enfrentar pagos de intereses de deuda que son siderales a esta altura del partido? ¿De dónde va a salir la plata? Bueno, a ver, del presupuesto está claro que sí, porque si hay cosas que se han incrementado en el presupuesto, es lo que tiene que ver con pago de intereses de deuda y también con cuestiones vinculadas a la seguridad. Después lo que tiene que ver con lo que uno entiende de alguna manera tratar de contener la protesta y la calle, ¿no? Es el único rubro que aumenta el pago de la deuda. No hay ningún rubro del presupuesto, ni siquiera el gasto social para contener a los que quedan en la calle, que tenga mínimamente la posibilidad de ser comparado. Pero aún así, aún con ese aumento asignado al pago de intereses de deuda, el esquema a 1 año, 2 años es inviable. Simplemente lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es tratar de asegurar, atando todo con alambre, que este gobierno llegue a los tumbos al 2019 y después darle el fardo al que venga
sabiendo que la Argentina por este camino es inviable y que va a ver lo que está pasando ahora, cada vez más desempleo, cada vez más miseria, cada vez más desigualdad. ¿El gobierno está en condiciones de pagar? A ver, ha dicho que no, ¿no? Está claro eso, lo decíamos recién, al sector público, jubilados, aquí hay un sector enorme, la gran mayoría, que no recibe el bono. ¿De cuánto tendría que ser el bono? Y además, ¿el gobierno podría pagarlo si quisiera? Mire, supóngase que el bono fuese esta miseria. Sí. Tendría un sentido si fuera para todos, aún siendo miserable. Sobre todo los sectores porque que menos tienen. Convengamos que 5.000 pesos en 2 cuotas es miseria. Sí. Es tirar una migaja. Sí. Ahora, simplemente modificando un punto de las tasas de interés, le alcanza y le sobra, pero le sobra muchísimo para pagarle el bono a todos los trabajadores del país, públicos y privados. Lo que pasa es que no quieren. Está claro que no quieren. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le dice, no, eso no, porque el pueblo argentino se tiene que disciplinar, tiene que aprender a que va a vivir en un escenario de hambre y aceptarlo así, porque ese es el camino. Y esto es lo que el gobierno repite. ¿Ese es el objetivo? ¿Que la gente tenga miedo? ¿Que tengas miedo a reclamar? ¿Que tengas miedo a pedir un aumento? Que el miedo se ha instalado, ¿no? Lamentablemente, a perder el trabajo. Creo que a la mayoría de la gente le pasa hoy en día, ¿no? Aunque aquel que tiene el trabajo estable y su empresa quizás no está con algún problema, hay como una generalización de esta cuestión. Y es lógico, tiene sentido común, porque, viste, vos estás en el medio de una realidad en la que todos los días te enterás que hay un pariente, que hay un vecino, que hay un amigo, a todos le está pasando esto, por supuesto. Y con eso especula el gobierno también. Hugo, hay un guarismo que habla de los gremios, ¿no? Están calculando una inflación de un 6,1%, otros 6 puntos para el mes de octubre. Realmente, volvemos a lo relaciono porque hablar de un bono de 5.000 pesos para un sector con otra inflación que puede llegar a llevar el pico de más del 47%, realmente parece un chiste, y con paritarias que lamentablemente no empatan, y aquellos que la tratan de empatar son desestimadas, como ha pasado con el caso de Aerolíneas, por ejemplo. Sí, claro, porque vos fíjate, vos vas a tener una inflación con estos guarismos, 6.1. Esto lo sacó el Instituto Estadístico de los Trabajadores, porque se calcula sobre la canasta que consume un trabajador. Entonces, esos son los productos que más aumentan. El costo de la vivienda, el transporte, claro, el alimento, la reposición de la ropa, las zapatillas. Eso es lo que más aumenta. Por eso, más impacta sobre los que menos tienen. Y ya son 6 puntos, 6.1, y tenés una inflación, si la calculás de mes a mes en el año, que supera ya el 40%. Entonces, si vos tenés la mayoría de los sindicatos con paritarias que no pasaron del 20 o del 22, del 23%, salvo camioneros, bancarios y judiciales que lograron superar el 40%, si tenés esa realidad para el conjunto, ¿por qué un decreto con un bono trucho que no lo va a cobrar nadie de 5.000 pesos? ¿Por qué no la reapertura de paritaria? El propio presidente decía, no se puede ser feliz por decreto. Eso no tiene sentido. Decía, bueno, que utilicen los mecanismos que están vigentes en la ley, reapertura de paritaria, aplicación de la cláusula gatillo como lo tendría que haber hecho con los gremios aeronáuticos, y se niega a hacerlo. Eso es lo que tiene que hacer, respetar las leyes, no hacerse el Papá Noel tirando una migaja que deja a todo el mundo con la boca abierta y con los bolsillos vacíos. Sí, realmente una situación compleja. Quiero saber su opinión al respecto de lo que ha ocurrido con Aerolíneas Argentinas. Esta medida de fuerza, este estado de asamblea que generó las cancelaciones en los vuelos. Bueno, sabemos las complicaciones a los pasajeros, pero aquí hubo un conflicto que se pudo haber evitado de alguna manera por parte del gobierno, pero se llevó hasta el final. Y a partir de ahora empezar a hablar que no puede ser que el 95% de los argentinos, dijo el presidente de la Nación, estén pagando a aquel pequeño grupo que viaja en avión. ¿Qué opina al respecto de lo que está pasando con la aerolínea? Yo creo que el gobierno está incentivando la conflictividad en el caso de los aeronáuticos, porque todos los gremios firmaron cláusula de gatillo y el gobierno no la cumple. Firmó, es ley, tiene que cumplir. Hace 3 meses que le están pidiendo la cláusula de gatillo que se active. Y ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren empujar a la gente
al conflicto. ¿Por qué? Porque una vez que el conflicto se instala a través de la prensa, demonizan a los trabajadores, que son los que se rompen el lomo todos los días para garantizar que haya vuelos, y entonces le echan la culpa a los trabajadores, dicen, bueno, por este camino no se puede, ¿qué hay que hacer? Hay que privatizar Aerolíneas de nuevo. La empresa de bandera es inviable. El mismo discurso de la década del 90. Yo le pido por favor a la gente que se tome el trabajo, entra en las redes sociales, vuelva para atrás a la década del 90, el mismo discurso de los que después privatizaron Aerolíneas Argentinas. Exactamente. Los culpables son los trabajadores, la aerolínea de bandera da pérdida, el Estado no tiene por qué financiarle los viajes a los pocos que toman un avión. Conclusión, a privatizar, a hacer negocio de nuevo, a meterle la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Es grave si realmente esto ocurre, sobre todo cuando estamos con un poder adquisitivo que usted hablaba de un 20%, bueno, está así entre un 18 y un 20%, y se calcula que es la caída más profunda desde el año 2002. Es una involución tremenda para el asalariado, ¿no? Para el poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores. Sí, y para la gente que por ahí tenga referencia, cuando se dice desde el año 2002, sí, se dice desde el año en que el país se estalló por el aire. Claro. Claro, porque eso fue lo que vino después del 2001. No hay caída salarial que se pueda comparar con esto. Hugo, recordamos entonces, bueno, hay varias medidas de protesta que tienen que ver con la CTA y también con el Frente Sindical que vienen a partir de la semana que viene, entonces. A partir de la semana que viene, el 14 frente al Congreso, el 20, una gran movilización, es el Día de la Soberanía, vamos a decirle no al Fondo Monetario, y el 30, ya con la Confederación Sindical de las Américas y una convocatoria en la que además de nuestras centrales van a estar todas las centrales sindicales de América Latina y muchas del mundo, para rechazar la presencia de Donald Trump, del FMI y esta lamentable situación de pérdida de independencia económica de nuestro país. Sí, además ya dijo que parece que se queda mucho menos de lo que estaba previsto, ¿no? Y esto no ha caído muy bien, que digamos, en la Casa Rosada. Hugo, lo último que le pregunto, con respecto a, usted hablaba del escenario 2019, dice que el gobierno deja una situación compleja para aquel gobierno que pueda venir. A ver, de alguna manera se sigue planteando la reelección por parte del presidente y del oficialismo. En el caso de que llegara otro gobierno, ¿será finalmente el peronismo podrá unificarse de manera tal de poder promover un candidato que pueda ganar las elecciones? ¿Cómo lo ve? Yo creo que sí, yo creo que el peronismo de hecho es el único que puede en este país tomar el gobierno en el año 2019, que tiene que ganar una elección, el único que puede convocar a otros sectores. Creo que hay que hacer una convocatoria muy ancha, muy diversa, ser capaces de generar una propuesta que haga que toda la gente que pucha, porque el 75% de los argentinos dice que la economía de este país le está castigando su vida cotidiana, dice que por este camino no vamos más. Entonces hay que construir una alternativa de salida, y creo que el peronismo, desde la mesa política del justicialismo, de la convocatoria a otros sectores, a movimientos sociales, a sectores de la centroizquierda, a la militancia social de la Iglesia, hay que convocar de manera muy amplia, muy abierta, muy plural, y darle forma a una especie de frente nacional que nos permita no solamente ganar la elección, sino también gobernar este país. Va a ser un país muy difícil el que dejen estos señores cuando se vayan. Muy bien, Hugo, le agradecemos mucho este contacto con C5N y esperamos, ¿no?, que finalmente se puedan ser escuchados y que en algún momento, ¿no?, por parte del gobierno se tomen en cuenta estos reclamos que son de una inmensa mayoría. Que tenga usted un buen fin de semana. Y a propósito del superclásico, que iba a seguir el tema River Boca, que no le pregunté, no sé si estaba con ganas de... Sí, yo soy hincha de River y ahora, bueno, estoy atento a ver cuándo seguimos. Pero creo, bueno, es un hecho extraordinario. Claro. Yo justo esta noche estoy viajando a Costa Rica, y ahí tenemos el encuentro de todas las centrales sindicales del mundo. Sí. Así que bueno, ojalá no se juegue mañana, porque ahí ya no lo